Como decíamos en la columna que contábamos, compartíamos, que ha surgido aquí en Uruguay un espacio de divulgación filosófica en la que nos encontramos todos aquellos que estamos en los medios tratando de hacer filosofía o dialogando sobre distintos temas desde la filosofía. Y en ese contexto fallece Juan Flo, ese filósofo que nos marcó tanto a una generación que comenzamos la licenciatura, realizamos la licenciatura a fines de la década de los 80, principios de los 90, y que, como les decía, he invitado a Gustavo Pereira, que es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, que actualmente como profesor titular es director del Departamento de Filosofía de la Práctica del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que asimismo es coordinador de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y que es parte de un proyecto de investigación interdisciplinar sobre ética, justicia y economía. Dejo a Gustavo que cuente su experiencia con respecto a Juan Flo. Ya haremos un ciclo en el que entraremos a compartir algunos temas de filosofía en el diálogo con la gente que escucha estas columnas. Hola, bueno, voy a comentar algunas cosas de Juan Flo, de mi conocimiento de Juan, simplemente por haber sido su estudiante y su colega luego, gratamente, ¿no? Tuve la oportunidad de, como otros docentes, de compartir el espacio de trabajo y de investigación de la Facultad de Humanidades durante mucho tiempo. Pero primero fui su estudiante. Sí, yo fui estudiante de Juan, como muchos, y creo que hay un consenso fuerte en que, en principio, Juan asustaba. Es decir, irradiaba una personalidad que irradiaba muchas cosas, y para un estudiante que se acercaba, bueno, era como, ponía un poco de temor. Y ese temor después se confirmaba. Se confirmaba porque era sumamente exigente en los cursos regulares, en los seminarios, pero también era de una claridad única. Yo recuerdo, tengo algunos recuerdos que son como muy íntimos, pero quiero decir muy personales, no íntimos, muy personales. Yo recuerdo que en esos años en los que yo estaba haciendo la licenciatura, seguramente por mi debilidad académica en ese momento, no había logrado entender bien la crítica de la razón pura. Quiero decir, no la crítica de la razón pura, sino el programa kantiano que aparecía, que se enseñaba en la crítica de la razón pura, en filosofía moderna principalmente. Sí, era como medio farragoso, para mí no lo veía con claridad. Y bueno, y fui a hacer estética, y en estética, por supuesto que se da la crítica del juicio, y Juan presentó la crítica del juicio haciendo toda una introducción, podríamos decir, propedéutica, de el pensamiento teórico de Kant, es decir, de la matriz que está presente en la crítica de la razón pura. Y eso para mí fue suficiente para entender todo lo que me había resultado complejo, farragoso, es decir, un uso de metáforas, claridad, análisis, la insistencia en la reiteración de la explicación, en fin, todas cosas que luego he utilizado y ahora me estoy dando cuenta, todos recursos que luego he utilizado sistemáticamente como docente, esas cosas que aprendí tempranamente siendo estudiante de Juan. Y bueno, y eso es una de las grandes virtudes. También hay algunas cosas que veíamos como estudiantes ya en la etapa de seminario, cuando estábamos más avanzados en la licenciatura, y es algo que luego yo
he agradecido muchísimo y he utilizado también en mi trabajo con otros colegas y bueno, en el desarrollo de mis investigaciones. Y es algo que, para usar una terminología contemporánea, es algo así como estresar, ¿sí?, los problemas o las posiciones que uno defiende. Entonces, someterlo a una exigencia altísima. Y en eso Juan era el mejor. Claro, era atemorizante decir, bueno, voy a presentar algo que para este seminario con Juan, bueno, ponete el casco, prepárate porque vas a tener que defender mucho. Y así fue, me acuerdo, en un seminario que hizo sobre el problema mente-cuerpo, que es uno de los problemas que a él le atraía muchísimo, era algo que él confesaba que era de las cosas que más le había interesado en la filosofía, y junto con Ronald Ellis preparamos una presentación sobre The Concept of the Mind de Gilbert Ryle, y fue de hacha y tiza eso, ¿no? Fue una exigencia altísima, de una gran discusión. Yo recuerdo que presenté en algún momento la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein como algo que podía contribuir a la explicación de lo que estaba en juego, que ahora no recuerdo y que no puedo reproducir claramente. Bueno, Juan desafió eso. Yo sigo convencido que lo que defendía era correcto, pero bueno, Juan lo criticó, lo desafió, lo cuestionó como que una interpretación incorrecta. Pero ese tipo de procesos son de los que, al menos para mí, resultaron sumamente formativos. Y esas cosas, yo siempre me he acordado de mis profesores, y especialmente de Juan, cuando fui a estudiar al exterior. Es decir, siempre que tengo ocasión lo digo, voy a estar muy agradecido, siempre estoy súper agradecido de la formación que me dieron en el Instituto de Filosofía, que me permitió desenvolverme sin mayor dificultad cuando fui a estudiar fuera del país. Bueno, después Juan fue compañero, tuve el privilegio de ingresar al Instituto de Filosofía como docente, y él fue compañero de trabajo, y en ese sentido también alguien sumamente cálido, muy preocupado por nosotros, los jóvenes, en ese momento que estábamos iniciando una carrera. Recuerdo la situación angustiante para muchos de nosotros en el 2002, y el hablar con él, lo de quedarme en Uruguay o irme, en fin, ese tipo de charlas en las que uno encontraba a una especie de hermano mayor o un padre que aconsejaba, ¿no? Ya al final, con Juan ya retirado, ya se había jubilado, decidimos con la comisión directiva del Instituto de Filosofía, yo era el coordinador, hacer una revisión de un trabajo que Juan había publicado con Zambarino, que estos son unas conferencias de verano, un curso de verano que dictaron en el 67, si yo mal no recuerdo, que se llama Alcance y formas de la alienación. Y para mí era importantísimo porque era una forma de rescatar un texto, es decir, de recuperar la memoria del Instituto de Filosofía con un texto muy bueno. Yo en ese momento estaba investigando el problema de la alienación, que tuvo como una especie de revival en los últimos años, y hicimos algo bien interesante, que fue reconstruir todo el aparato de erudición, porque como eran clases que fueron grabadas y transcriptas, claro, no había notas, no había referencias, estaban los nombres de los filósofos a los que se referían los autores, pero no había notas, no había bibliografía, y bueno, hicimos toda una reconstrucción de eso que fue muy trabajoso, porque hay algunas cosas que eran como difíciles de encontrar, pero le preguntamos a algunos compañeros qué era lo que leían en esa época, en la que Juan tenía una posición que indirectamente se veía en el texto de claro enfrentamiento al existencialismo, ¿no?
como marxista, claro, el enfrentamiento al existencialismo. Y bueno, y quedó ese trabajo que publicó la Facultad de Humanidades, que no sé, nos llenó de orgullo a todos el poder haber hecho eso por nuestros profesores y especialmente por Juan. Y bueno, yo quiero terminar recordando algo que puse en la introducción de mi libro, El asedio de la imaginación, que es un libro que publiqué en 2018 y en el que tomo algunas cosas de la teoría crítica, o es un libro que se enmarca en la teoría crítica, para ser más precisos, y que toma el tema de las patologías sociales. Y es un libro que le dediqué a Juan. Bueno, tuvimos un intercambio por eso, en fin. Y me acuerdo un seminario que en los 90, finales de los 90, no recuerdo si finales o mediados realmente, pero que estaba de moda el posmodernismo, o que había tenido, no moda, pero como un cierto auge, y Juan dio un seminario sobre posmodernismo. Y recuerdo que yo quedé encandilado con Adorno, Horkheimer, también con Habermas, que Juan, recuerdo que dio el discurso filosófico de la modernidad, esa obra magnífica de Habermas. Y yo dije, este seminario se aprueba con monografía, lo voy a aprobar con una monografía, voy a hacer una monografía sobre la teoría crítica, sobre la dialéctica de la ilustración era el tema, ¿no? El libro de Adorno y Horkheimer. Me acuerdo que fui a la casa de Juan, le pedí la crítica de la razón instrumental de Horkheimer, lo fotocopié, en fin, lo que tengo aún hoy es la versión fotocopiada que creo que había sido editado por Sur, creo, en los 60, por ahí. Bueno, ese trabajo no lo pude hacer nunca. No lo pude terminar. Es lógico que a un estudiante de grado lo pase por completo un trabajo con esa ambición. Pero bueno, en este libro del 2018 retomé ese trabajo, podríamos decir, y lo que le decía a Juan era que finalmente la monografía estaba terminada. 20 años después había logrado terminar esa monografía que había iniciado en su seminario. Y creo que fue una muy linda forma de agradecerle, dedicándole un libro, es decir, es mi último libro, que también se publicó en inglés, dedicándole ese trabajo y agradeciéndole todas las enseñanzas que me dio y todo ese rigor al que nos sometió a quienes fuimos sus estudiantes.